Bueno, bueno. Bueno, a ver, vamos a ponernos a trabajar con lo que sigue, con lo que le mandamos, que es lo que son las leyes de Newton que vamos a trabajar hoy y la clase que viene. Ya vamos a trabajar haciendo ejercitación, vamos a trabajar, no le vamos a agregar nada más que lo que tienen acá para trabajar hoy, para trabajar la semana que viene, y si les queda, para que puedan resolver algo en las vacaciones, para que esto no le vamos a agregar nada más que lo que tiene ahí, que es, bueno, es bastante. Así que entre hoy y la clase que viene lo tenemos que resolver para que ustedes puedan trabajar solos. A ver, pudieron mirar, no sé hasta dónde llegamos con la guía de la semana pasada. Estuvimos mirando los principios, lo de acción y reacción, estuvimos mirando la ley de inercia y no sé qué nos quedó a resolver, si nos quedó a resolver la ley de Newton, la que aparece, la segunda ley de Newton, la que aparece la cantidad de movimiento. Díganme dónde llegamos porque realmente no me acuerdo. Sí, nos había quedado por ver la segunda ley. Nos quedó por ver la segunda ley. Bueno, a ver, si le pegáramos una repasada breve, si alguien, siempre la recomendación es, además del material que le mandamos, eh, siempre ténganse algún libro o algo donde consultar para tener un apoyo más, busquen. Si por internet entran, ponen leyes de Newton, tienen millones de links para poder trabajar. Así que de la misma manera que nosotros hacemos, entramos, buscamos las cosas que nos interesan, las pegamos ahí para que lean, pueden hacerlo ustedes tranquilamente, hay millones de cosas donde consultar, pero siempre ayúdense con algo, con un libro en lo posible o con algún documento que hay montones. Las leyes aparecen divididas en tres, si alguien se acuerda de la escuela secundaria o del estudio anterior que han tenido, aparece la ley siempre aparece el principio o la ley de inercia, aparece la ley de masa que se llama y aparece la acción y reacción. Y eso da la impresión, como dijimos en la otra clase, da la impresión que son tres cosas, cuando en realidad es una sola la cosa, ¿está bien? Es la relación de la fuerza con los movimientos y es una sola la cuestión. Se la ha dividido de esa manera para poder interpretarla, pero la verdad es una sola cosa. Por eso yo me tomé el atrevimiento de empezar por cualquiera de las leyes. Si ustedes se fijan, lo que arranca primero son las acciones mutuas entre cuerpos, lo que sería en definitiva la tercera ley, la de acción y reacción. El ejemplo del peso que está sobre la mesa y la tierra, eso es lo que nosotros le llamamos la tercera ley de Newton. Y yo la puse al principio porque en definitiva no es importante si es la primera o la última. Son simplemente la acción mutua entre dos cuerpos. Las fuerzas que son de contacto, para que haya una acción mutua entre dos cuerpos no hace falta que se choquen, que se toquen, puede ser una acción a distancia, y la prueba está que si ustedes sueltan un objeto, la Tierra lo va a traer con una fuerza que la conocemos con el nombre de peso. Por lo tanto, el peso existe sin que el cuerpo esté apoyado en la Tierra. A una cierta distancia, la Tierra lo va a traer igual. Eso es una acción a distancia. Y una cosa que está apoyada sobre el piso, bueno, la Tierra la está atrayendo igual. Eso sería una fuerza de dos cosas que se tocan, de contacto. Pero la mutua acción se puede producir a distancia o haciendo contacto, de cualquier forma. Y de ahí nace la ley de acción y reacción que hablamos la otra semana, donde tiene que quedar diferenciado muy bien las fuerzas que aparecen siempre de a dos, aparecen apareadas, como decimos. Aparecen apareadas porque siempre aparecen de a dos. Siempre son de igual magnitud, pero de sentido contrario. Entonces, cuando uno dice así, este, está diciendo de dos fuerzas que son iguales y de sentido contrario, que pueden actuar sobre un mismo cuerpo o pueden actuar sobre cuerpos diferentes. Esa es la gran diferencia. En la guía de ejercicio que le pusimos, la guía comienza con la historia de un caballo que no quiere tirar del carro, porque parece que el caballo sabe algo de física y no quiere tirar del carro, porque dice, bueno, dice el caballo, ¿para qué voy a hacer fuerza hacia adelante
Si el carro va a hacer fuerza hacia atrás, en definitiva ninguno de los dos se va a mover. Parece que reaccionara el caballo de esa manera. Pero bueno, eso ustedes lo van a leer, lo van a contestar a ver qué les parece esa situación. Como dijimos la semana pasada, el asunto está en ver dónde actúan esas dos fuerzas. Si actúan sobre un mismo cuerpo o actúan sobre cuerpos diferentes. Y esa es la gran diferencia que hay entre equilibrio, cuando actúan sobre un mismo cuerpo, o cuando actúan sobre dos cuerpos diferentes, entonces eso se llama acción y reacción. Fuerzas iguales de sentido contrario, pero una actuando en un cuerpo y la otra en el otro. Eso es lo que las fuerzas que tienen dibujadas ahí y que ustedes tenían que individualizar cuáles eran de acción y reacción y cuáles eran de equilibrio. Ese pedacito de esa parte que quedó para que ustedes lo hagan, ¿pudieron hacerlo? Nadie me Yo, dice profe, nada. lo hice porque me atrasé con el trabajo de momento de fuerza Bueno, y igualmente lo leí. Y quería bueno, hacerle, eso es lo que quiero que vas a... Pará, eso es lo que quería que vayan leyendo para ir consultando. A ver, dale, ahora te escucho. vio que usted hablaba sobre reacción, acción y reacción era. Sí. Em, y en la imagen de la mesa con el cuadrado, creo, con el cuerpo, eh, Hay un peso, una mesa y la tierra. Eso lo sí, resolvimos la otra clase, acá lo hicimos en el pizarrón, ¿eh? Eso fue sí, lo que hicimos la semana pasada. Sí, sí, dale, te escucho. la fuerza 4, que es la del cuerpo hacia arriba, y la fuerza 3, que era de la mesa hacia el suelo, esos serían dos fuerzas Sí, de acción y reacción. sí, porque si vos tenés que mirar que tienen... A ver, si vos mirás el dibujo, todas las fuerzas que están ahí son iguales y de sentido contrario, porque si no, ese dibujo, los cuerpos se moverían o para arriba o para abajo si no fueran iguales. ¿Está bien? Eso da la sensación que están, a ver, el esquema general, la mesa con la tierra y con el peso arriba, están en equilibrio, eso no se está moviendo. Por lo tanto, todas las fuerzas que están ahí son iguales, pero de sentido contrario. Lo único que hay que analizar es cuando actúan sobre cuerpos diferentes o cuando actúan sobre un mismo cuerpo. Por eso yo se los identifiqué bien la semana pasada, por eso ustedes la fuerza tienen número, para que ustedes vean, a ver, la fuerza 1, la fuerza 2, ¿están sobre el mismo cuerpo? Si están sobre el mismo cuerpo las dos fuerzas, eso se llama equilibrio. Entonces ese sería un par de fuerzas en equilibrio. Yo no me acuerdo los números ahora, no tengo acá a mano el dibujo, pero ustedes lo que tienen que mirar es eso. Si la fuerza 4 y la fuerza 5 son todas iguales las fuerzas. Si la fuerza 4 y la fuerza 5 actúan en cuerpos separados, que están uno al lado del otro, pero una fuerza sobre un cuerpo y otra sobre el otro, por ejemplo, debe haber una fuerza hacia arriba en el cuerpo, igual que una fuerza hacia abajo en la mesa. Eso constituiría una acción y reacción, porque son iguales de sentido contrario y una está aplicada sobre el cuerpo y la otra sobre la mesa. Lo mismo que en la mesa con la tierra. Ustedes tienen que identificar eso. ¿Está claro? Sí, sí, gracias. Muy bien. Bueno, después explicamos la inercia. Cuando la inercia es que, bueno, cuando un objeto está en reposo, lo que tiende naturalmente, por naturaleza, a quedarse quieto. Y cuando se está moviendo, tiende a moverse en línea recta y y con velocidad constante. Esa es la tendencia que tienen naturalmente los objetos. Por eso es que cuando uno viaja en un automóvil o en un vehículo, viaja en línea recta y repentinamente el vehículo dobla hacia un lado, por ejemplo, supongamos que el vehículo dobla repentinamente hacia la izquierda, nosotros decimos que nos caemos hacia la derecha. En realidad no es que nos caemos, sino que el automóvil dobla para la izquierda y nosotros tendemos a seguir moviéndonos en línea recta como veníamos. Y eso es lo que nos parece que nos caemos hacia afuera cuando en realidad lo que queremos hacer es seguir moviéndonos en esa dirección y con esa velocidad. Eso tiene que ver con la inercia y tiene que ver ese principio con los dibujitos del vagón que hicimos, desde dónde describe uno esa situación.
porque eso se puede describir desde dos posiciones como mostramos la semana pasada. Para que la ley esta, para que diga que si sobre un objeto no actúan fuerzas, este se mueve en línea recta o con velocidad constante, para que eso se cumpla, se tiene que describir en lo que se llama un sistema inercial, un sistema donde es válida esta ley. Entonces, si el sistema es el primer dibujito del vagón que hicimos con la persona adentro o la persona afuera, con el vagón detenido moviéndose con velocidad constante, en esos dos primeros dibujitos se cumple la ley de Newton esta que les acabo de decir. Pero si el sistema está acelerado, si el sistema se encuentra acelerado, para la persona que va arriba, para la persona que está abajo del vagón, la cosa no cumple con la ley de Newton, es exactamente al revés. Acá me dicen, ya les envié el link para que se unan. Bueno, acá me dice Lizzy que les mandó un link para que se puedan unir, después me confirman, chicos, ¿eh? Me dice, ya les envié el link para que se unan por mensajería interna, nuevamente pido disculpas. Bueno, no hay problema. No hay problema, Lizzy. Tenemos mucho laburo y por eso se nos pasan las cosas. No hay ningún problema. Como les decía, entonces, la ley de inercia, para que sea válida, tiene que estar definida dentro de un sistema que se llama inercial. O sea, cuando leo la ley de inercia de Newton, tengo que estar en los dos primeros dibujitos que pusimos del vagón. El sistema no tiene que estar acelerado. Porque si el sistema está acelerado, la cosa cambia totalmente. Cuando el sistema inercial dice que no tiene que actuar ninguna fuerza para que el cuerpo esté en reposo. Y en el segundo, cuando se acelera, pareciera que es exactamente al revés. Para que el cuerpo esté en reposo, resulta que tienen que actuar fuerzas. Entonces, la ley se tiene que cumplir bajo ciertas condiciones. Díganme si estamos de acuerdo hasta acá, si vemos la última ley, si nos ponemos a trabajar solitos. A ver, esperemos la opinión de otros chicos, de Nair, de Karen, de Romina Laura, perdón, de Romina Lara, de quién más está por ahí, tengo muchos conocidos ahí. Díganme si quedó claro lo que planteamos hasta acá. Sí, profe. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Quién fue la que me contestó? Que no lo veo. Mariana. ¿Con quién me contestó? ¿Quién? Mariana. Perdón. Ah, Mariana, bueno. Lo que pasa es que si pongo Mariana, la hasta cámara acá hay que leer se me apaga el celular, por eso. No quiero que nos vayamos, quiero ver si me van entendiendo nada más. Bueno, la última ley, la que dejamos para lo último, no porque sea más o menos importante, pues le vuelvo a recalcar, cuando lean las leyes de Newton no piensen que hay una que es más importante que la otra, ni que una ley está primero que la otra. En realidad es una sola la situación. ¿Está bien? Yo quiero que se entienda de esa manera, que es la relación que hay entre la fuerza y los movimientos de los cuerpos, simplemente. Dejé para la última la segunda, la que se conoce como la segunda ley de Newton. La dejé para el último porque es sobre la que más vamos a trabajar haciendo ejercicios. Esta ley plantea, bueno, si las otras anteriores, la situación estaba en reposo, o por lo menos lo que se buscaba era que la suma de fuerza fuera cero, para que el movimiento, para que el cuerpo se quedara quieto o viajara con velocidad constante, la suma de fuerza sobre el cuerpo me tiene que dar cero. Y si en el ejemplo de la mesa con el cuerpo y la tierra, la suma no fuera cero, eso se estaría moviendo. Por lo tanto, hasta acá, la suma de las fuerzas ha estado en equilibrio, o por lo menos eso no se mueve. El asunto es qué pasa cuando la suma de las fuerzas no es cero, porque podemos plantear un montón de ejemplos donde la suma de fuerzas no sea cero. De hecho, ustedes han aprendido, lo primero que aprendieron fue a encontrar la resultante de un sistema de fuerzas. Y un sistema de fuerzas puede que me dé cero como resultado o puede que no. Ustedes habrán resuelto ejercicios donde uno tiene que encontrar la fuerza
resultante y equilibrarla con otra fuerza igual y de sentido contrario, porque eso no estaba en equilibrio. Entonces la ley plantea ahora, bueno, ¿qué pasa cuando la suma de fuerza no es cero y actúa sobre una masa? Bueno, eso es lo que va a venir en después le vamos a enviar otro trabajo de laboratorio que está relacionado con esto. Vamos a hacer una experiencia virtual, que de hecho la hacemos siempre en el laboratorio nuestro. Es más, le vamos a poner los datos, creo que le vamos a poner los datos de una experiencia que hacemos nosotros, que quedé guardada una. Así que esta experiencia la haríamos normalmente en el laboratorio. Vamos a poner distintas fuerzas que empujan a una masa, ¿sí? Para ver cómo cambia la velocidad. Lo que vamos a ver es que lo que va a producirse es un cambio en la velocidad. Y si ustedes leyeron bien el apunte, esas fueron sobre las primeras cosas que habló Newton. Newton nunca pronunció la palabra aceleración. Newton no sabía lo que era la aceleración. Newton sabía que una masa que tiene velocidad tenía algo que él le llamó cantidad de movimiento. La masa multiplicada por la cantidad, él le llamó que tiene cantidad de movimiento. Y habremos puesto el ejemplo de la locomotora y del mosquito la semana pasada, sobre una cosa intuitiva que uno tiene, que a qué uno le pondría la mano que viene a 30 kilómetros por hora y a qué no. Entonces uno dice, bueno, le pondría la mano a un mosquito que viene a 30 kilómetros por hora, pero no a una locomotora. ¿Por qué? Porque ¿qué vinculo solamente? ¿La velocidad o tengo en cuenta también la masa que se está moviendo? Bueno, en esa cosa intuitiva que uno tiene, dice, no, le pongo la mano al mosquito, a la locomotora ni loco. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento no está afectado solo de la velocidad, sino de la masa. Entonces una cosa que tiene mucha masa puede tener mucha más cantidad de movimiento que otra cosa que se mueva a la misma velocidad, pero con una masa menor. De hecho lo tiene. Y en eso es lo que se basó Newton. ¿Está? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es explicar un poco esa segunda ley de Newton, que hoy se la vamos a dar, le vamos a contar toda la historia de la cantidad de movimiento, vamos a hacer una demostración, vamos a demostrar una de las leyes más importantes que tiene la mecánica, que la cantidad de movimiento se conserva, y con eso vamos a hacer algunos ejercicios entre hoy y la semana que viene. Entonces ahora yo voy a apagar un poquito la cámara porque voy a mover acá, voy a poner mirando la pizarra y empezamos a hacer alguna deducción acá en la pizarra. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, miren, concretamente vamos a ver si acá la experiencia consiste en lo siguiente: la que van a recibir para hacer una experiencia muy similar a la que hicieron hasta ahora, es más o menos consiste en lo siguiente: una masa, un objeto que tiene una masa cualquiera, le vamos a aplicar una fuerza, ¿sí? ¿Sí? A esta masa le vamos a aplicar una fuerza. La masa se movería sobre la superficie, sobre la cual vamos a despreciar el rozamiento que tiene. Vamos a suponer que no tiene ningún rozamiento. Bueno, esta masa va a tener una velocidad inicial. Puede ser que se encuentre en reposo, por ejemplo, detenida. Y cuando le aplico una fuerza, una suma de fuerzas diferente de cero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una suma de fuerza que es diferente de cero? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que le vamos a aplicar una fuerza que no esté equilibrada. ¿Está bien? Cuando aplico esa suma de fuerza, lo que voy a hacer es que el cuerpo se mueva hasta por acá y tenga por acá otra velocidad final después de un cierto tiempo. ¿Sí? Después de un cierto tiempo la masa va a lograr otra velocidad final. Bueno, deben conocer, después lo vamos a tratar en especial este tema, que cuando un objeto tiene una velocidad, después tiene otra, después de un tiempo, eso se conoce como aceleración. ¿Acelerar qué es? Acelerar es cambiar de velocidad. ¿Está bien? Díganme si nos vamos entendiendo hasta acá. ¿Nos vamos entendiendo hasta acá? Sí, profe. Bien. Quiere decir que bajo el punto de vista de lo que Newton anunció como la cantidad de movimiento, habló de la cantidad
cantidad de movimiento, Newton habló de la cantidad de movimiento y la indicó con la letra P. Y P es una magnitud vectorial, ¿sí? La cantidad de movimiento P. P lo definió como la masa multiplicado por la velocidad. A eso le llamó Newton cantidad de movimiento. Por lo tanto, la masa es la misma, ¿está bien? La masa es la misma, la masa que está acá es igual que la que está acá, solamente se corrió una distancia. Acá tiene una velocidad y acá tiene otra velocidad. Por lo tanto, si la cantidad de movimiento es la asociación entre la masa y la velocidad, acá tiene una cantidad de movimiento inicial, acá tendrá una cantidad de movimiento inicial, y acá tendrá una cantidad de movimiento final. A ver, díganme si me entienden esto, ¿no? Si la masa por la velocidad es lo que le llamamos cantidad de movimiento, la masa es la misma, lo que pasa es que la velocidad acá es diferente que la velocidad por acá. Si la velocidad no cambiara, la cantidad de movimiento seguiría siendo siempre la misma. Pero como tiene una velocidad por un lado y otra por el otro, evidentemente cambió la cantidad de movimiento. ¿Y por qué habrá cambiado la cantidad de movimiento? ¿Qué les parece? ¿Por qué les parece que puede haber cambiado la cantidad de movimiento? ¿Por la velocidad? ¿Por la velocidad o porque actuó una fuerza desequilibrada? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién fue el causante que cambiara la velocidad? ¿Por causa de qué se cambió la velocidad? ¿Quién cambió la velocidad? Porque no está en equilibrio. No. ¿Cómo? ¿Quién fue la que se encargó de cambiar la velocidad? Ahí hay un causante que ha hecho que la velocidad cambiara. ¿Quién es el responsable del cambio de la velocidad? La masa no cambió, lo único que cambió de ese objeto que es. Lo que cambió de ese objeto es la velocidad. ¿Por causa de qué cambió la velocidad? ¿Quién fue el causante del cambio? ¿Por la fuerza que actúa en la masa? Por la fuerza no equilibrada. Este cambio, esto me dice acá hay una variación, este símbolo lo conocen, ya lo tenemos asumido, el símbolo variación, ¿no? Hay una variación de la cantidad de movimiento, ¿o no? Esto podría calcularlo como la cantidad de movimiento que tengo al final, menos la cantidad de movimiento que tengo al inicio. Este cambio, ¿quién lo produjo este cambio? ¿Quién fue el responsable de ese cambio? Bueno, este cambio lo produjo una suma de fuerzas que actuó durante un tiempo, ¿sí? Esto, vamos a ponerlo así, mejor dicho, ¿no? El responsable de este cambio de la cantidad de movimiento ha sido una fuerza que no está equilibrada, ¿sí? Una fuerza que está actuando, que no está equilibrada, y esa fuerza actuó durante un tiempo y lo que hizo fue cambiar la cantidad de movimiento del objeto. ¿Está bien? Si no hubiera existido otra fuerza no equilibrada, o si la fuerza hubiera estado equilibrada por otra, ¿se hubiera producido este cambio de la cantidad de movimiento? Y no. La cantidad de movimiento, el vehículo, o se encontraría en reposo, o estaría moviéndose siempre con la misma velocidad, por lo cual su cantidad de movimiento sería igual a cero si estaría en reposo, o sería otra cantidad que no cambiaría porque se movería con velocidad constante. Cuando la cantidad de movimiento es cero, porque está en reposo, o no cambia porque viaja con velocidad constante, no hay ninguna fuerza que esté actuando ahí, y eso dice la primera ley, la que conocemos como primera ley de Newton, ¿no es cierto? Entonces acá lo que estamos haciendo es hacer cumplir eso. Si no cambia la velocidad de la masa es porque no actuó ninguna fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Este tema, ahora nosotros lo vamos a plantear de otra manera. Normalmente, al cambio de la velocidad, a ver, al cambio de la velocidad con respecto al tiempo, le llamamos aceleración. ¿Está bien? Esto lo deben haber visto, esto lo deben haber estudiado alguna vez en la escuela secundaria. ¿Qué era la aceleración? Era el cambio de velocidad con el tiempo.
Es más, lo deben haber escrito así como la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. Díganme si alguna vez calcularon la aceleración de esta manera o no. ¿Se acuerdan? Díganme si se acuerdan. Más o menos. ¿Nunca hicieron esto? Sí, profe. ¿Alguna vez lo hicieron? ¿Alguna vez vieron ese concepto de aceleración, supongo? ¿Puede ser o no? Profe. Puede ser que esté bien o que me equivoque. Díganme porque tengo que saber, porque si no, no puedo avanzar, chicos. Este concepto de la aceleración es como cambia la velocidad con el tiempo. Si no cambiara la velocidad con el tiempo, el vehículo o estaría detenido o viajaría siempre con la misma velocidad. Al cambio de la velocidad con el tiempo, que fue lo que pasó acá cuando actuó la fuerza no equilibrada, eso se lo conoce con el nombre de aceleración. Díganme si estamos de acuerdo hasta acá. Así planteamos ahora de otra manera la situación. Sí, profe. ¿puede volver a repetir cómo era la Bien. velocidad inicial Entonces, esto... por Sí. ¿Cómo? Repetime, por favor. que entonces la aceleración sería igual a la velocidad inicial por la velocidad final dividido No, 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 el... no, 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 no. La aceleración es... No, no, no. Escucha bien, escucha bien. Por favor, escucha bien. La aceleración es el cambio de la velocidad, la variación de la velocidad. ¿Cómo se calcula una variación de algo? Bueno, para calcular la variación de la velocidad, siempre que uno quiere calcular la variación de alguna cosa, lo que tiene que hacer es la diferencia de lo que tiene al final menos lo que tiene al principio. Si vos querés calcular la variación de la temperatura de hoy, esta mañana hacía 3 grados, ahora hace 10 grados. ¿Cuánto cambió la temperatura? Restás la temperatura final que tenemos ahora, menos la que había la mañana, y te da 7 grados. Eso fue lo que varió la temperatura. Bueno, cada vez que quiero calcular lo que varía una cosa, siempre tengo que restar lo que está al final menos lo que está al inicio. Y acá con las velocidades nos pasa exactamente lo mismo. Está bien, no es multiplicado, sino que es la diferencia, es el concepto de Ah, algo que cambia, ¿no? sí, ¿Está bien? sí. Bien. Bueno, aclarado esto después viene un poco, esto que estamos haciendo acá, estos son solamente aclaraciones, después lo vamos a rellenar un poco más. A ver, volvamos a lo primero, volvamos acá otra vez, volvamos acá otra vez. Está bien, vamos a verlo de otro punto de vista ahora. Vamos a ver. Lo que va a pasar es que después de un cierto tiempo, en definitiva, lo que va a pasar después de un cierto tiempo es que esta masa, ¿sí? Que ha sido, al cual se le ha aplicado una fuerza diferente de cero, lo que pasó es que la masa cambió de velocidad. Entonces lo que decimos es que la masa se aceleró, para decirlo vulgarmente. No es que vamos a decir que cambia la cantidad de movimiento y después estamos diciendo otra cosa, estamos diciendo lo mismo, ¿está bien? Entonces, lo que veo que la suma de fuerzas, me llevó que acá hay una aceleración. ¿Está bien? En definitiva, la suma de fuerzas, lo que acá me dice, mira, en definitiva, esa fuerza no equilibrada, lo que te hace que la masa cambie de velocidad, o sea que se acelere. Entonces, la segunda ley de Newton, lo que plantea es qué relación hay entre la fuerza y la aceleración. ¿Está bien? La segunda ley lo que plantea es la relación que hay entre la fuerza, entre la suma de fuerzas que no están equilibradas y la aceleración. Esta es la experiencia que vamos a hacer, que le vamos a dar para que ustedes armen, donde le vamos a dar una fuerza que va a acelerar una masa, y eso es lo que hay que estudiar. La segunda ley dice, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué relación hay entre la fuerza y la aceleración? Yo se los voy a anticipar hoy para poder resolver los ejercicios que vienen a continuación.
pero la relación que vamos a encontrar es que la suma de fuerzas es directamente proporcional a la aceleración. ¿Sí? A ver, ¿me entienden? A ver, la suma de fuerzas es directamente proporcional a la aceleración. ¿Ustedes entienden esta notación que está acá abajo, no es cierto? ¿Sí? La suma de fuerzas es proporcional a la aceleración. Cuando una cosa es directamente proporcional con otra, que lo aprendimos ya varias veces, hasta en matemática también, hasta en matemática igualmente lo han hecho, ¿no? Cuando una cosa es directamente proporcional con otra. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo decíamos que una cosa era directamente proporcional a otra? Bueno, resulta que cuando una cosa era proporcional a otra, era porque si uno hace el cociente entre la suma de fuerza dividido la aceleración, esto me tiene que dar una constante. Eso quiere decir que son directamente proporcionales. Por favor, no se olviden de este tema, ¿eh? Que sean directamente proporcionales quiere decir que cuando uno hace el cociente entre las dos, eso me da un resultado constante. En este caso, esa constante representaría la masa, porque nosotros la masa del cuerpo no la vamos a cambiar. Todo lo que vamos a hacer es empujarla con distintas fuerzas, ¿sí? Para que nos dé distintas aceleraciones, siempre sobre el mismo objeto. Y de acá sale la famosa ecuación que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. David, acá aparece la fórmula, la famosa fórmula, donde esto va a salir la semana que viene de la experiencia que van a hacer ustedes, donde lo que hace una fuerza no equilibrada en definitiva es acelerar una masa, o sea, cambiarle la velocidad que tiene. Una cosa que tienen que anotar siempre, que es muy importante, es que la aceleración siempre tiene la misma dirección que tiene la fuerza. Si la fuerza actúa para la derecha, la aceleración es hacia la derecha. Si la fuerza actúa hacia arriba, la aceleración es hacia arriba. Siempre la fuerza y la aceleración van a tener la misma dirección en forma vectorialmente hablando, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Con esto lo que vamos a resolver ejercicios. Con esta cuestión con la que vamos a resolver ejercicios. Pero ya que estamos con esto, le vamos a agregar alguna cosa más acá. Ahora voy a escribir de este lado. A ver, si la suma de fuerzas es la masa por la aceleración, lo que estamos diciendo es que la suma de fuerzas es igual a la masa por el cambio de velocidad con respecto al cambio de tiempo. Estoy escribiendo exactamente lo mismo, no estamos escribiendo algo diferente. Si este tiempo que está acá lo pasamos multiplicando la suma de fuerzas por el delta de tiempo, lo paso multiplicando hacia acá, me queda igual a la masa por el cambio de la velocidad. Y esto es muy importante porque representa realmente lo que está ocurriendo ahí, ¿está? Esto representa lo que está pasando cuando uno empuja algo, cuando uno anda en bicicleta, tiene miles de explicaciones esto. ¿Qué pasa cuando uno empuja algo? Bueno, cuando uno empuja algo para que se mueva, uno aplica una fuerza durante un tiempo. Esto se llama impulso. Se llama impulso. Impulso, ¿sí? Impulso. Se pone con la letra I y es una cantidad vectorial. Y esto se llama cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento. Esto es lo que habíamos definido antes. Entonces, ¿en qué se transforma el impulso? Dice, mira, el impulso, la fuerza que aplicás durante un tiempo, ¿qué hizo? Hizo que la masa cambiara de velocidad. Y esto es lo que se conoce como la fuerza impulsiva. La fuerza impulsiva solamente es ver cuánto dura la aplicación de una fuerza. Es esta parte que está... Como ustedes verán, estamos trabajando siempre con lo mismo, le hemos puesto letras, nombres distintos, pero la idea es siempre la misma, ¿no? El impulso es igual a la cantidad de movimiento. De ahí sale una primera cosa que vamos a deducir ahora. Ahora, para que trabajen un poquito ustedes, ¿tienen la guía a mano ahí? Si tienen la guía ahí a mano,
vamos a trabajar un ratito, van a trabajar ustedes un ratito. ¿Es la de problemas de dinámica? Problemas de dinámica. Lo último que le mandamos. A ver, yo la tengo acá. Bueno, la guía dice problema de dinámica. Empieza con algunas cuestiones teóricas que quiero que lean después. Podemos empezar a hacer por ejemplo, a ver, el número 1. ¿Qué es eso? Vamos a plantear hacer uno cualquiera. Podemos plantear el número 1. A ver, ¿cómo plantearíamos resolver el ejercicio número 1? Dice, un bloque de 5 kilos está sostenido por una cuerda y se tira de él hacia arriba con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Calcular cuál es la tensión de la cuerda, y una vez que el bloque se hace en movimiento, ¿qué pasa si se reduce la tensión de la cuerda de la que tenemos, que no sabemos cuánto vale, a 49 newton? Dice, ¿qué clase de movimiento sería? Bueno, a ver, yo quiero que alguien me diga cómo vamos a plantear este problema, que son dos problemas, en vez de uno solo, son dos problemas. Son dos ejercicios en uno. A ver, ¿cómo lo planteamos? ¿Qué es lo que haríamos primero que nada? Recomendación para cualquier ejercicio de dinámica donde actúan fuerzas. ¿Cuál es la primera recomendación? Buscar los datos que tenemos. Muy bueno, una vez que pusimos los datos, que los leímos, eso es lo que pusimos ahí. Díganme si ven bien la pizarra, ¿eh? ¿Se ve bien ahí? Sí, profe, se ve bien. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio, una vez que uno tiene los datos, ¿cuáles serían? Que la aceleración, ¿cuánto vale? 2 metros por segundo cuadrado, ¿está bien? Y en este caso, ¿qué nos da? La masa del cuerpo nos dan El bloque de 5 kilos. de 5 kilogramos de masa. Entonces, el bloque tiene una masa de 5 kilogramos. Por lo tanto, lo que se me debería ocurrir sería una cosa así, ¿o no? A ver. Tenemos acá el diagrama, el bloque. Esta sería la masa, este sería el eje Y. Díganme qué fuerza le ponemos ahí. A ver, una sería el peso del bloque, ¿no? Este sería el peso. ¿Qué más? Y hay una cuerda que lo tira ¿para dónde? Una cuerda que lo va a tirar hacia arriba, con una fuerza que vamos a llamarle T. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál sería la suma de fuerzas acá? A ver, lo que sé que la suma de fuerzas, en este caso podría poner en el eje Y sería la masa por la aceleración en el eje Y. Lo tendría que plantear de esa manera, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién es la suma de fuerzas en el eje Y? Tengo el más I hacia arriba y voy a tener el menos I hacia acá abajo, ¿no? ¿Quién es la suma de fuerzas en el eje Y? ¿Quién entra como suma de fuerzas en el eje Y? Profe, ¿Quién ¿podría, entra como suma de fuerzas en el eje Y? ¿Cómo? se ¿Puedes podría, repetirme? se podría correr la cámara un poco más hacia la derecha? A ver, decime vos, ¿eh? Vos, guíame porque yo no lo veo bien. ¿Ahí? Sí, ahí. ¿Ahí se ve? Sí. ¿Está bien ahí? Si hay reflejo con el sol, si hay mucho reflejo con el sol, ¿o se ve bien? No, profe, se ve bien. Bueno, entonces, a ver, ¿quién es la suma de fuerzas en el eje Y? ¿A quién considero en esa suma de fuerzas en el eje Y? ¿Quiénes La están en ten- esa suma de fuerzas?
La tensión sería 1. Sería el peso, sería el peso, porque le pongo el signo que va para abajo, ¿no? Más la tensión va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso, ¿qué es lo que nosotros debemos averiguar? ¿Sí? El peso lo podría calcular acá, ¿no? El peso lo podemos calcular acá como M multiplicado por G. Lo calculo acá aparte si quieren, ¿no? Entonces me queda que el peso es igual a ¿cuánto? Me queda igual a 5 kilogramos por 9,8 metros por segundo cuadrado. Si quieren acá podemos usar 10, no hay ningún inconveniente. Entonces el peso me va a dar, ¿cuánto me daría la cuenta acá? 49. A ver, yo lo voy a 49. hacer poniendo 49, bueno, 49 newton, ahí está, muy bien. Acá calculé el peso, entonces ahora me vengo acá y despejo la tensión T, que va a ser igual a la masa por la aceleración en I, y esto que está acá más 49 newton, lo voy a tener que sumar así acá, ¿no? ¿Puede ser o no? ¿Está Sí, bien? sí, Por lo tanto, ¿cuánto va a ser? A ver, ahora voy a reemplazar para calcular T, va a ser 5 kilogramos por 2 metros por segundo cuadrado más 49 newton. Entonces, ¿cuánto me va a dar T? A ver, esto me va a dar 10, me va a dar 59 newton. ¿Puede ser o no? Acá tenemos el resultado. ¿Qué les parece? ¿Está bien hasta acá? ¿Planteado? sí, está bien. A mí me dio también eso. Muy bien. Ahora hay un error en el enunciado por lo que estaba mirando recién. Vamos a tener que corregirle algo al enunciado. Esperen un cachito. Dice 59 newton. No hay ningún error. Bueno, ¿qué dice esto sería la situación A? ¿Qué dice la situación B? ¿Qué dice la situación B? ¿Qué dice la situación B? Una vez que el bloque se halla en movimiento, se reduce la tensión de la cuerda a 49 newton. A ver, dice, suponga que esto pasó en el primer punto, cuando se empezó a mover. Dice, suponga que ahora, cuando empezó a subir, la tensión de la cuerda se reduce a 49 newton. Entonces vamos a estar resolviendo un problema igual, vamos a estar resolviendo este problema, donde esto va a ser lo mismo, solamente que ahora voy a tener acá, a ver, vamos a plantear lo mismo, otra vez vamos a plantear lo mismo, ¿o no? ¿Está bien? ¿Qué pasa si la tensión de la cuerda ahora es de 49 newton? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es lo que ocurriría acá? ¿Cuánto me daría esta suma? ¿Cuánto me daría? Menos P más la tensión. ¿Cuánto me daría como resultado ahora en este problema, en el problema B? Si esta cuenta, ¿cuánto me va a dar? ¿Cero? Si el peso es de 49 y ahora esta cuenta me va a dar cero o no, muy bien, me va a dar cero. Por lo tanto, lo que voy a estar diciendo es que la masa por la aceleración en I va a ser cero. O sea, esta cuenta, este resultado se va a reducir a cero. ¿Y eso qué quiere decir? A ver, cuando una cuenta de multiplicar me da cero, es porque uno de los dos o los dos valen cero, ¿no es cierto? La masa nunca va a ser cero, la masa existe como masa, por lo tanto esto nunca es cero. Entonces, ¿quién sería cero en este caso? ¿Qué pasa cuando la tensión de la cuerda es igual que el peso? ¿Cuánto valdría la aceleración? Bueno, me daría cuenta que la aceleración valdría cero. Por lo tanto, si la aceleración valdría cero en ese momento, ¿en qué se transformó esto? O bien se detuvo, el cuerpo se detuvo, el objeto,
o bien, como en este caso, continuará moviéndose hacia arriba con velocidad constante, que para el caso sería exactamente la misma situación. La persona que va arriba, si esto fuera un ascensor, la persona que va arriba no notaría diferencia entre se encontrarse en reposo o moverse con velocidad constante. Los dos primeros dibujitos del vagón que hicimos cuando explicamos la ley de inercia. ¿Está bien? Ese es el ejemplo. Bueno, cuando la tensión es igual que el peso, la aceleración es cero, lo cual va a significar o bien que se encuentra en reposo o bien que se está moviendo con velocidad constante, y eso nosotros sabemos que se llama equivalente. Sería lo mismo. Nadie se da cuenta si está en un ascensor cerrado, nadie se daría cuenta si el ascensor está detenido o se está moviendo con velocidad constante. Para lo que vamos arriba sería indistinto. Y acá ocurriría lo mismo. Díganme si quedó más o menos claro, chicos. Sí, profe. Bueno, ahora lo voy a llevar inmediatamente a que ustedes planteen el problema número 2. Yo lo voy a llevar inmediatamente a que ustedes planteen el problema número 2, donde lo primero que van a hacer en ese problema número 2 es indicar el diagrama de fuerzas para cada masa. Entonces, a ver, eso quiero que lo hagan ustedes solos, ¿eh? A ver si después coincide. Ahora lo vamos a hacer entre todos, pero lo primero que quiero que lo hagan ustedes solos. Entonces, ustedes tienen un bloque de 16 kilos y otro de 8 kilos que están sobre una superficie que no tiene rozamiento. Están unidos por una cuerda en la parte A, que sería la que une las dos masas, y son arrastrados por una segunda cuerda B, que sería la que está, lo que aparece como tensión A y tensión B. Lo que se sabe es que las dos masas se van a acelerar al mismo tiempo, por lo tanto van a tener la misma aceleración, y de 0,5 metros por segundo cuadrado. Y entonces habría que averiguar cuánto vale la fuerza tensión A y cuánto vale la tensión B. Entonces, lo primero que les pido es que hagan ustedes, les doy unos 2 minutos para que ustedes hagan por separado, uno al lado del otro o uno debajo del otro, cómo sería el diagrama de fuerza de cada una de las situaciones para cada masa, para la masa de 8 kilos y para la masa de 16 kilos. Les doy unos minutos para que lo hagan y después vemos cómo lo hicieron. ¿Está bien? Puede ser. Sí, profe. A ver, vamos, Sí, pero profe. quiero que lo hagan ustedes. ¿Cómo? Dale, dale, te escucho. Sí, profe, dije yo, si me pregunta a mí. Ah, bueno. Les doy unos minutos para que lo hagan y ya después lo hacemos juntos. ¿Qué pasó?
A ver, ¿pudieron hacer el diagrama, chicos? ¿O lo vamos haciendo juntos otra vez? A ver. Dígame si pudieron hacer el diagrama. ¿Me escuchan? Me dice que lo puedo hacer. A ver, ¿cómo sería el diagrama de cuerpo libre en este caso? ¿Quieren que lo hagamos juntos? Profe, Oh, sí. hola. En este caso, el peso es hacia Hola. abajo, ¿no? Y la tensión para un costado. Y siempre el peso va para abajo, ¿no? Claro, ¿Qué te parece? claro, sí, pero la tensión me queda para un costado, ¿no? Sobre el eje Y. A ver, Sobre el eje X sería. a ver. Vamos a dibujar los dos cuerpos, a ver. A ver, habría un cuerpo, ¿sí? Este tiene una masa de 8 kilos. No sé cuál es el que tiene una masa de 8 kilos, si tiene nombre o... A ver, este tiene una masa de 8 kilogramos, ¿está bien? Este peso. A ver, esto tiene el peso hacia abajo, el peso hacia abajo. Acá se encontraría la mesa, el peso, ¿sí o no? Ahora, a ver, a ver, acá se encontraría el peso está acá. Como el cuerpo lo tenemos que dibujar en el aire, ¿sí? ¿Qué hace el piso? El piso lo devuelve al cuerpo una fuerza igual y de sentido contrario hacia arriba, que va a actuar en el mismo punto. Esta se llama normal. La fuerza, la normal, se llama normal. ¿Sí? ¿Sí? Normal que la fuerza normal, es siempre perpendicular al plano de apoyo, al plano de apoyo. Este simbolito que está acá, este símbolo quiere decir perpendicular. Lo que llamamos fuerza normal, la normal es siempre la fuerza perpendicular al plano de apoyo. Como el plano de apoyo acá es horizontal, entonces la normal va a ir hacia arriba y el peso hacia abajo. ¿Y qué otra fuerza me queda acá? ¿Qué otra fuerza queda sobre el cuerpo? Bueno, una fuerza que va a tirar hacia acá, que va a ser la tensión de A. Y esas son las únicas fuerzas que actúan acá, no hay otra fuerza. A ver, díganme si ustedes ven alguna otra fuerza, si ustedes ven alguna otra fuerza actuando acá. ¿Sí? No hay ninguna otra fuerza. Entonces ahora voy a tener que hacer lo siguiente, voy a tener que individualizar que hay fuerzas que actúan en la dirección de X y hay fuerzas que actúan en la dirección de Y. Entonces lo que tendría que hacer acá, que esto lo vamos a hacer una vez sola nada más, ustedes van a ver que siempre en estos casos, siempre que esté apoyado sobre una mesa, siempre va a ocurrir lo mismo. A ver, uno tendría que decir que la suma de fuerzas en I, a ver, ¿quién es igual a la masa por la aceleración? Voy a aplicar la segunda ley de Newton. Siempre acá vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Este ejercicio lo vamos a hacer completo para que ustedes vean cómo se hace. Después van a ver que no hace falta hacerlo todo completo como yo lo voy a hacer acá. Pero esto quiero que lo tengan bien completo. Si ustedes miran, hay una suma de fuerzas en Y y también hay una suma de fuerzas en X. Entonces vamos a actuar por separado.
La suma de fuerzas en I es la masa por la aceleración en I. A ver, ¿quiénes son las fuerzas que actúan en I? Sería la normal hacia arriba, hacia el positivo, la normal menos el peso hacia abajo. Va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Ahora, ¿cómo? La aceleración es cero. ¿Por qué la aceleración es cero? Bueno, porque esto en el sentido del eje Y no se mueve. Cuando mucho vamos a ver si se mueve en el sentido de X, estoy viendo que en la dirección del eje Y no se acelera porque no tiene movimiento, por lo tanto, lo que tengo que pensar es que la aceleración en Y es cero, por lo que la normal menos el peso va a ser igual a cero. Si la normal es igual que el peso y es igual a cero, me queda que la normal es igual que el peso. O sea que lo que estamos diciendo acá, que esto en definitiva son dos fuerzas iguales, que están actuando sobre el mismo cuerpo, por eso que el cuerpo se encuentra en equilibrio. Y lo que estamos diciendo con esto es que el cuerpo sobre el eje Y no se acelera. Y ahora vamos a plantear exactamente lo mismo, para la otra fuerza, para la suma de fuerzas en X, que es igual a la masa por la aceleración en X. Y ahora tengo que ver quiénes son las fuerzas que actúan en X. A ver, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en X? ¿Qué fuerzas creen ustedes que actúan en X? La tensión sería. Solamente esta, no hay otra, ¿no es cierto? La suma de fuerzas en X se resumió solamente a una sola, a la tensión de A que es igual a la masa por la aceleración en X. Y acá tengo lo que quería resolver, ¿o no? ¿Sí? Si conozco la masa y conozco la aceleración, que en este caso se conoce, se podría calcular sin ningún inconveniente cuánto vale la tensión de A. La tensión de A sería, no sé, vale 8 kilos la primer masa, no me acuerdo si vale 8 o tiene otro valor, díganme. Vale la primera. 16 kilogramos. ¿Cuánto es la primera? 16. 16. Sí. Ah, entonces yo hice mal acá está mal acá, ¿eh? Acá sería la masa 16 kilogramos, yo puse al revés. Entonces acá en este caso, para mí va a ser 16 kilogramos por 0,5 metros por segundo cuadrado. Esto me va a dar una tensión de 8 newton, ¿puede ser o no? Me va a dar una tensión de 8 newton. Y ahí hemos averiguado cuánto vale esa tensión en el eje de A, que vale 8 newton. ¿Te hace el resultado? No, la respuesta en la guía está mal. ¿Qué dice? 4 newton. No, pará, no, momentito. La tensión en A, vamos a dejarla ahí. Cierto que hay otro cuerpo al lado, no me acordaba. Pensé que era esto solo, nada más. No hay dos cuerpos. Vamos a leer otra vez el ejercicio. Claro, no me acordaba que esto. Esperen que quiero leer bien el enunciado. Esperen para no encontrarme con nada raro acá. Esperen que no sé qué me pasa, que no puedo ver. ¿Me escuchan? Ahí está. A ver el enunciado. Bueno, vamos a ver, vamos a completar el dibujo. 16 y la aceleración de 0,5. Vamos a completarlo. No sé cómo están los resultados, lo vamos a completar, lo vamos a hacer todo completo. A ver, eso lo podemos dejar hasta ahí nomás. Ahora vamos a ver, vamos a hacer el segundo, vamos a ir al segundo cuerpo. ¿Puedo borrar este y hacer el segundo cuerpo? Sí, profe. Sí. Bueno, voy a borrar acá y voy a venir al segundo cuerpo.
y vamos a ver la diferencia que vamos a tener acá. A ver, vamos a tener, otra vez, vamos a tener acá una masa de 8 kilos ahora, ¿no? Una masa de 8 kilos, 8 kilogramos, donde va a estar el peso, otra vez la normal hacia arriba, lo mismo que hoy. Vamos a tener exactamente la misma situación, la masa ahora de 8 kilogramos, ¿está bien? La situación es exactamente la misma, solamente que, a ver, la situación acá, la suma de fuerzas en I, ustedes lo que van a ver es que en definitiva la suma de fuerzas en I acá va a ser igual que el que hicimos recién. ¿Sí? En este cuerpo ustedes van a llegar a la conclusión que si repetimos lo que hicimos hoy, la suma de fuerzas en I otra vez me va a dar igual que el anterior porque el objeto no se mueve en la dirección de I. Pero ahora vamos a colocarle qué fuerzas actúan. A ver, una de las fuerzas que actúa sería esta, que sería la tensión en B. Pero resulta que ahora tengo que mirar que antes este cuerpo está vinculado con otro cuerpo. Este cuerpo, en el cuerpo anterior, giraba una fuerza sin tensión en A hacia la derecha. Pero ahora el otro cuerpo le va a aplicar a esto una fuerza igual y contraria. Por lo tanto, sobre este cuerpo debería venir a parar también una fuerza que ahora sería tensión en A hacia este otro lado. Esa sería la suma de fuerza que me va a quedar en este ejercicio. Mejor dicho, en el otro cuerpo, ¿no? De acá lo que voy a decir es que la suma de fuerzas en I también va a ser 0. Entonces me va a quedar que la normal es igual que el peso, igual que el otro. Lo que voy a tener que resolver ahora va a ser la suma de fuerzas en el eje X igual a la masa por la aceleración. Ahora, ¿quién entra como suma de fuerzas en el eje X? Bueno, ahora veo que son dos las fuerzas que entran como fuerzas. La tensión de B y la tensión de A. Si me mantengo poniéndole menos X para este lado y más X hacia este otro lado de acá, como usamos normalmente los ejes, me va a quedar menos la tensión de A más la tensión de B igual a la masa por la aceleración. ¿Sí o no? Y acá voy a tener esto y voy a tener la anterior que dice que la tensión de A es igual. Acá esta sería la masa 2 y esta sería la masa 1 por la aceleración. Me va a quedar acá un sistema de ecuaciones. A ver, esto es genérico, se puede hacer, acá se pueden hacer, a mí me parece que no está bien el resultado de ahí, porque lo que estoy viendo ahora es que, a ver, se podría calcular primero esta fuerza y después calcular la tensión en B, por lo que me parece que los resultados ahí no son muy correctos, porque esto se puede calcular. Esta sería, la tensión en A sería 16 kilogramos por 0,5 metros sobre el segundo cuadrado. Esto me va a dar una tensión en A de 8 newton, ¿sí? Entonces, una vez que se conoce la tensión en A, ¿qué se puede hacer? Bueno, se puede venir y reemplazar acá. Ahora podría reemplazar acá, ¿no? Me quedaría menos 8 newton más la tensión en B igual a masa, que sería 8 kilos. Esta sería de 8 kilogramos por 0,5 metros sobre el segundo cuadrado. Por lo tanto, la tensión en B sería igual a ¿cuánto? A 8 kilogramos por 0,5 metros por segundo cuadrado más esta 8 newton la voy a pasar sumando para el otro lado. Por lo tanto, la tensión en B me va a dar 12 newton. ¿Está bien? 12 newton. Esto me da 4 más 8 son 12. Por Sí, lo 12. que veo un resultado está bien y el otro me parece que no. A La ver que lo voy a tensión, mirar. La tensión de B da 12 newton y la otra daría... Da 4, no es correcto que dé 4, daría 8. 8 si, respetando las masas que dicen acá, no da 4, es 8 el resultado.
Por lo tanto, habría que arreglarlo ahí, ¿eh? ¿Está bien? Claro, entonces la tensión A, 8 newton y la tensión B, 12 newton. Así sería, ¿no? Exactamente. Esta está correcta. La que está mal es esta, digo, que ahí dice 4, en realidad es 8, no es 4. Entonces hay que arreglar esta. La otra es correcta, la otra da 12. ¿Está bien? ¿Vamos bien Sí, hasta acá? sí, sí. Yo le estoy poniendo algún... Ahora le voy a dejar para que ustedes piensen algunos ejercicios. Por ejemplo, el número 8. El número 8 está bueno porque hay el número 8. Después hay varios que están muy buenos. Eh, a ver, ¿quieren que planteemos un poco el número 8 para que ustedes solitos lo puedan hacer? Acá el más les voy a plantear el 8 que sería el más complicadito de todos. A ver, yo les voy a plantear el número 8 que es el más complicado. Después ustedes van a ver que va a seguir siendo como este que planteamos acá recién. Vamos a trabajar un poco con el número 8, después vamos a dejar para la otra semana lo de cantidad de movimiento. Lo de cantidad de movimiento lo vamos a trabajar la semana que viene. ¿De acuerdo? ¿Les Profe, parece? Sí. el ¿Quién ejercicio, habla? Hernán, soy Hernán, profe. Sí, vale. El Dale, ejercicio, dale. el ejercicio 5, el punto 2, El, pide cantidad de movimiento. En el, el ejercicio 5 del punto 2. sí, punto 2, Bueno, 3. bueno, ¿quieren que hagamos este primero? Vamos a hacer el 5, a ver. Dice, una bola de 5 kilogramos de masa se deja en libertad sobre la parte más alta de una rampa de 30 grados de inclinación. Dice, cálcula el módulo de la fuerza no equilibrada que actúa sobre la masa. ¿Cuál es la aceleración de la masa? Bueno, vamos a hacer ese, vamos a hacer ese que está bastante completo. Después vamos a plantear el 8. A ver. Acá viene lo que hemos aprendido a hacer de descomponer una fuerza. Acá lo vamos a tener que utilizar. A ver, una rampa que tiene 30 grados de inclinación, una rampa como si fuera esta, ¿sí? 30 grados de inclinación. Tenemos un peso acá, tenemos el peso. Profe, perdón, no lo veo. ¿Qué pasó? ¿No me ven? Ahora sí. A ver. Ahí está, ¿eh? Espera, que voy a corregir acá. ¿Se vea bien la pizarra ahí? ¿Se ve bien? Sí. Sí, pero no lo veía nada, veía en negro. Si hay mucho brillo en la pantalla, avísenme porque me da el sol. En todo caso, corro una cortina y le prendo una luz para que se vea mejor. Díganme ustedes, ¿eh? ¿Ahí se ve bien? Sí. Bien. Dice, a ver, lo que vamos a pensar es en esto. Si uno suelta esta pelota en la rampa, si uno suelta esta pelota, la pelota se va a acelerar hacia abajo y va a ir teniendo cada vez más velocidad. Por lo tanto, si la masa se acelera, acá no tiene velocidad y después va a ganar velocidad, debe haber alguna fuerza que no está equilibrada que la hace acelerar. Eso desde ahora en más lo tengo que pensar así como la segunda ley de Newton. Si suelto esta pelota, ahí no tiene velocidad. Si ustedes la sueltan, inmediatamente va a ir aumentando la velocidad en la medida que cae. Por lo tanto, si la masa está cambiando de velocidad, está cambiando la cantidad de movimiento. O sea, la masa se está acelerando. Si se está acelerando, ¿quién la acelera? Una fuerza que no está equilibrada. Nosotros tenemos que ver quién es esa fuerza que no está equilibrada que hace que eso se acelere. En primer lugar, este problema está puesto para que uno vea bien cuáles son las fuerzas que aceleran y cuáles no. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a dibujar acá en este mismo dibujo, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre de lo que está ocurriendo ahí. A veces tengo otro fibrón. A ver, voy a poner acá, sí. Voy a poner un sistema de ejes, XY.
¿sí? Voy a poner un sistema de eje X, y ¿ustedes lo ven ahí? El sistema de ejes en azul. Sí, profe. Bueno, esta sería la masa. Este sería, desde el centro voy a sacar el peso, siempre el peso, siempre el peso, siempre el peso. ¿Hacia dónde va a ir? Siempre el peso va a ir hacia el centro de la Tierra, que estaría acá abajo, ¿no es cierto? Siempre el peso va en la dirección vertical. El eje X, siempre pongan el eje X, siempre acompañando la inclinación del plano. Entonces el eje X va a respetar la misma inclinación que la rampa. Por lo tanto, el eje X va a estar inclinado igual que la rampa. ¿Está bien? Cuando pongo el peso acá, me voy a dar cuenta enseguida si descomponemos el peso. Si descomponemos el peso, nos vamos a dar cuenta enseguida cuál es la fuerza no equilibrada que hace que la masa se acelere hacia abajo. Miren, a ver, voy a descomponer acá, y voy a obtener acá el peso en la dirección de X, y voy a obtener acá el peso en la dirección de Y, e inmediatamente voy a tener la normal hacia arriba. Otra vez aparece la fuerza normal que siempre es perpendicular al plano. Fíjense si acá la fuerza normal es perpendicular al plano. De modo que la normal va a ser igual que el peso en I. Va a tener el mismo valor. A ver, la normal va a ser igual que el peso en I. Por lo tanto, el módulo de la normal, la cantidad va a ser igual al módulo del peso en I. Van a ser iguales y de sentido contrario. Entonces, entre sí, estas dos fuerzas entre sí me van a dar que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser 0, otra vez. Por lo tanto, eso me permite decir que sobre el eje Y no hay movimiento. Que el único movimiento, ¿dónde se va a dar? ¿Sobre qué eje y por qué motivo se va a dar ese movimiento? Díganme si ustedes la alcanzan a ver ahí. Sobre el eje X. Sí, ¿y por qué motivo se mueve sobre el eje X? ¿Por qué se acelera sobre el eje X? ¿Cuál es la fuerza no equilibrada? Porque si se acelera sobre X es porque hay una fuerza que no está equilibrada. ¿Quién es en el dibujo la fuerza que no está equilibrada? La fuerza X, no. El peso en X. ¿Quién era el chico que me habló recién? ¿Quién Yo, profe. me habló recién? Un chico que me habló recién. Hernán, ¿eras vos, Hernán, el que preguntaste por el ejercicio 5? Sí, sí, profe. Bueno, para Hernán y para el resto, acá hemos encontrado cuál es la fuerza que no está equilibrada que hace que el objeto se acelere hacia abajo. ¿Cuál es la fuerza no equilibrada? Entonces, a ver, para la pregunta, la fuerza no equilibrada, ¿quién es? ¿Es el peso en X o no? Esta es la fuerza no equilibrada que hace que se acelere, porque miren, a ver, en la dirección de X, si hubiera equilibrio, debería haber una fuerza igual, pero hacia el otro lado, ¿no es cierto? Cosa que no existe. Acá, la única fuerza que queda no equilibrada, y entonces va a ser la que va a acelerar. ¿Cuál va a ser? Bueno, el peso en X. Entonces, a ver, la segunda ley de Newton me dice entonces lo siguiente, que el peso en X, sí, va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Esta va a ser la fuerza que no está equilibrada. Bueno, cuando la quiero calcular, este peso en X va a ser esta componente, ¿no? Este ángulo es el mismo, por lo tanto me queda igual al peso por el seno de 30, va a ser igual a la masa por la aceleración de X. Y si lo quiero mejorar como el peso es igual a la masa por la gravedad, podría poner acá M por G por el seno de 30, va a ser igual a la masa por la aceleración de X. Y si uno quiere, podría cancelar esta masa con esta y calcular cuál sería la aceleración de X, será igual a la gravedad por el seno de 30. Y hago la cuenta y calculo cuál sería la aceleración si me preguntan cuánto vale. No sé si una de las cuestiones averiguó la aceleración. Planteamos esto, cancelamos las masas y podemos calcular. A ver,
Seno de 30 es 0,5 por 10 sería aproximadamente 5 metros por segundo cuadrado. ¿Puede decir que de ese resultado más o menos o no? Sí, profe. 4,9 por 12, 9,8. Ah, bueno, pero es lo mismo. Yo lo hago con 10 porque me es más simple acá, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos el problema resuelto. ¿Está bien? Sí, profe. No sé cuál otra pregunta había ahí. Una era la fuerza no equilibrada. La otra sería. Dice, ¿cuál es la cantidad de movimiento que tiene a los 2 segundos de comenzar? Bueno, a ver. ¿Qué quiere decir para responder la última pregunta? ¿Qué quiere decir que tenga una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado? Acelerar quiere decir cambiar la velocidad. La aceleración me dice a qué ritmo está cambiando la velocidad. Este tema lo vamos a profundizar un poco después mejor, pero a ver, 5 metros por segundo al cuadrado quiere decir que cada segundo que pasa, este 5 metros por segundo al cuadrado, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cada un segundo aumenta la velocidad, aumenta 5 metros por segundo. ¿Está bien? Eso es lo que interpretamos como 5 metros por segundo al cuadrado. La interpretación de 5 metros por segundo al cuadrado quiere decir que por cada segundo que pasa, la velocidad está aumentando en 5 metros por segundo. Por lo tanto, si arrancó con velocidad cero, ¿sí? Si arranca con velocidad cero, cuando uno lo suelta, tiene velocidad cero. Un segundo después, ¿qué velocidad va a tener? 5. 5. Bueno, un segundo más tarde va a tener 5 metros por segundo. Un segundo más tarde, ¿cuánto va a tener? Lo que tenía más cuánto más. Más 5 más. Más 5, o sea, 10. 5. Acá me dice, mira, cada segundo que pasa, esto se puede hacer sin ninguna fórmula, chicos, esto se hace usando los riñones nada más. Dice la aceleración, dice 5 metros por segundo al cuadrado. Esto me está diciendo que por cada un segundo la velocidad está aumentando en 5. Por lo tanto, el problema me dice, ¿cuál es la cantidad de movimiento que tiene a los 2 segundos? Bueno, ¿qué tengo que averiguar? Bueno, lo primero que tengo que averiguar es qué velocidad tiene a los 2 segundos, porque la velocidad por la masa me van a dar qué cantidad de movimiento tiene. Entonces, a ver, lo primero que hago para responder ese último punto sería, bueno, la velocidad a los 2 segundos sería de 20 metros por segundo, 10 metros por segundo, porque arrancó con 0, al primer segundo ya alcanzó 5, en el segundo va a llegar a 10, por lo tanto, la velocidad, lo voy a responder acá abajo, a ver, para el punto C, la velocidad final se calcula como la velocidad inicial más la aceleración por el cambio de tiempo. Esa es la ecuación que deben haber usado alguna vez. Pero si no es con esta ecuación, se cuenta con los dedos, chicos, sería exactamente lo mismo, ¿no? Porque esta velocidad inicial es 0, porque arranca con velocidad inicial 0 acá, ¿no? Y acelerar durante este tiempo sería acelerar sería así, ¿no? 5 metros por segundo cuadrado por 2 segundos. Simplifico el segundo con el segundo y me dice que la velocidad final es 10 metros por segundo. O hago la cuenta o cuento con los dedos, sería exactamente igual. Entonces la velocidad final a los 2 segundos va a ser de 10 metros por segundo. Entonces la cantidad de movimiento P es la masa por la velocidad que tiene en ese momento. Por lo tanto, la cantidad de movimiento será, ¿cuánto tiene de masa? ¿Cuánto es la masa del objeto? ¿Cuánto es la masa? ¿Tienen ahí? 5 kilos. Entonces será 5 kilogramos por 10 metros por segundo, entonces me va a dar me va a dar 50 kilogramos por metro sobre segundo. Esa sería la cantidad de movimiento que tiene, esa sería la cantidad de movimiento que tiene a los 2 segundos que empezó a caer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Romero, ¿nos vamos entendiendo bien con esto? Sí, perfecto. Sí, profe.
Bueno, bueno. Ahora, para dejarlos en paz, vamos a plantear el ejercicio 8, porque solamente yo lo quiero plantear, y para ver si funciona bien, atiéndame bien, porque ahora lo que quiero que funcione bien es ese grupo que van a hacer de consulta. Ahora quiero ver que el grupo con que le vamos pónganme en el chat, así me llaman y me preguntan, no me molesta, vamos a ver si funciona bien el grupo. Yo les voy a dejar, vamos a plantearlo entre todos, el ejercicio número 8, que digo el ejercicio 8 porque tiene algo de lo que hicimos recién, tiene lo mismo que hicimos recién. Entonces vamos a empezar a armar el ejercicio número 8 y vamos a dejar acá para que ustedes trabajen solos. Acá me están haciendo aclaraciones del TP. Por favor, alguien de los que está acá, recuérdenme, ahora las chicas me están haciendo acordar que vamos a hacer unas aclaraciones del trabajo práctico para que no haya más problemas. Entonces, vamos a plantear el ejercicio número 8. Yo lo voy a plantear un poco para que ustedes se den cuenta que del ejercicio 8 hoy hicimos acá un montón de cosas parecidas. Las tenemos que juntar un poco nada más. ¿Tienen a mano el enunciado del ejercicio 8? Sí, profe. Bueno, a ver. El ejercicio 8 es un poco una mezcla de lo que hemos hecho acá. Porque vamos a hacerlo bien grande, ¿eh? Vamos a hacerlo bien grande para que quede bien claro el dibujo. Así y así acá. ¿Está? Hay un cuerpo acá y hay una pelota acá. Los vincula una cuerda con una polea. Esto es una cuerda. ¿Sí? Acá hay un ángulo de 30 grados y otro de 60 grados acá. Ustedes van a ver que en definitiva todos los ejercicios que vamos a hacer son todos medio parecidos. Lo único que cambia es el dibujito, después el planteo es exactamente el mismo. A ver, en este ejercicio nosotros no sabemos, si uno suelta esto, tiene un peso de un lado, tiene una masa de un lado y otra masa del otro. Puede que uno lo suelte y se quede en equilibrio, no lo sabemos. Puede que se mueva hacia aquel lado o puede que se mueva hacia este otro lado de acá. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es suponer que se mueve hacia algún lado. Cualquiera de los dos. Si alguien quiere que se mueva hacia acá, decide que se mueve hacia acá y plantea las ecuaciones hacia este lado. Si otro dice, no, para mí se mueve para el otro lado, plantea las ecuaciones moviéndose hacia el otro lado. Al final del ejercicio uno se tiene que dar cuenta realmente hacia dónde se movía esto, si se movía hacia un lado o si se movía hacia el otro. Pero uno puede empezar planteando cualquiera de las dos situaciones. ¿Está bien? Entonces, a ver, nosotros tenemos que hacer acá, otra vez, siempre que tenemos un problema de esto, ¿por dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzamos a hacer estos problemas? Por los datos. Por los datos que ya los tenemos, ¿y qué más? ¿Qué más? La parte más importante que tiene una vez que uno leyó, entendió, tenemos que hacer el diagrama. Sí, el diagrama. Tenemos que hacer el diagrama de fuerza del ejercicio. Tenemos que hacer el diagrama de fuerza de cada cuerpo. Si no está hecho el diagrama, va a ser muy difícil plantear las ecuaciones, es imposible plantear las ecuaciones. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. Yo lo voy a tratar de hacer acá. La recomendación es que ustedes hagan el diagrama aparte, hacerlo afuera del dibujo. Yo lo voy a hacer acá adentro para que a ustedes les quede el dibujo armado completamente. Si lo quieren hacer acá, lo pueden hacer acá. A veces es más fácil sacarlo el dibujo, sacar el cuerpo, ponerlo acá y hacer el diagrama, a veces es un poco más claro. Yo se los voy a hacer juntos para que ustedes vean que se puede hacer de cualquier forma. A ver, voy a comenzar haciendo el diagrama de fuerza de este cuerpo. Por lo tanto, voy a poner acá, como hicimos hoy, el eje X acá y el eje Y acá. Y a este le voy a hacer lo mismo, le voy a poner el eje X acá y el eje Y acá. A los dos cuerpos le hice exactamente lo mismo. A los dos cuerpos les coloqué el eje X siempre coincidente con el plano por donde se desplazan. El eje X acá me va a quedar al mismo ángulo que está la rampa y el eje X acá me queda al mismo ángulo que está acá. Así que eso respetamos siempre el eje X que acompañe el plano del movimiento. Y ahora voy a dibujar acá el peso
de un cuerpo, el peso de un cuerpo, este peso lo voy a dibujar hacia acá, este sería el peso acá, ¿está bien? Este sería el peso, y este sería el otro peso, un peso y el otro peso. ¿Está bien? Y ahora, ¿qué correspondería hacer? ¿Qué correspondería hacer acá? Ahora que uno tiene los pesos, ¿qué es lo que tendría que hacer para ver el diagrama de cuerpo libre? ¿Cómo sería? Una vez que tenemos los pesos ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo estamos viendo prácticamente. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Qué es lo que harían ustedes ahora? Sacar la sumatoria de fuerza ¿Qué es lo que harían? en el eje tanto. Sí, pero antes de hacer la sumatoria, ¿qué tenemos que conocer? Vamos a hacer la sumatoria, pero antes tenemos que saber qué es lo que vamos a sumar. ¿Qué vamos a sumar acá si hay una sola fuerza hasta ahora? Antes de hacer la sumatoria, ¿qué tenemos que conocer? Bueno, antes de hacer la sumatoria tengo que ver quién es una fuerza. Hasta ahora acá aparece una sola que es el peso. Por lo tanto, no puedo hacer ninguna suma si no conozco quiénes son las fuerzas. ¿Está claro o no? Sí, Está bien que vamos a plantear una sumatoria, pero bueno, antes de la sumatoria, ¿quiénes son las fuerzas que voy a sumar? Por ahora tengo una sola nada más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descomponer el peso vamos a descomponer acá hasta que aparezca por acá el peso en X, hacia acá, ¿está bien? Esta cuerda, ¿qué función tiene esta cuerda? La cuerda va a tirar hacia arriba en una tensión que le voy a llamar 1, ¿está bien? Voy a tener acá el peso en I, voy a tener el peso en I hacia acá y voy a tener la normal hacia allá. De modo que acá la sumatoria de fuerzas en I va a ser 0, ¿está bien? Eso ya lo sabemos. Y ahora voy a poder plantear acá la sumatoria de fuerzas en X. A ver, ¿quiénes serían la sumatoria de fuerzas en X acá, ahora? la tensión, ¿Qué fuerzas, ¿Cómo? ¿Qué fuerzas quedaron actuando en X? ¿Qué fuerzas quedaron actuando en X? la tensión sería 1. Una, ¿y quién más? ¿Y el peso en X o no? Sí, ¿Está bien? Esto va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Por lo tanto, acá será la tensión 1 menos la tensión 1, porque si pongo el positivo para acá, pongo el negativo para allá, menos T1 más el peso en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Y acá voy a tener la primera ecuación, de lo cual no puedo resolver nada porque no conozco ni la aceleración ni conozco la tensión. Es una ecuación que tiene dos incógnitas, por lo que ahí no puedo resolver absolutamente nada. Pero sí sé que puedo llegar a plantear esto hasta acá, la suma de fuerzas en X. Ahora le voy a hacer al otro exactamente lo mismo. A ver, voy a descomponer acá el peso, me va a quedar el peso en X hacia acá, me va a quedar el peso en Y hacia acá, ¿está bien? Me va a quedar la normal hacia acá, me va a quedar la tensión 1 hacia el otro lado acá, ¿no? ¿Sí? Y acá otra vez voy a tener el negativo hacia acá me va a quedar la suma de fuerzas en Y va a ser 0, y la suma de fuerzas en X, ¿quién va a ser acá? Va a ser la más, esta sería, a ver, si esa sería la masa 1 y esta sería la masa 2, sería acá, ¿no? ¿Está bien? Por la aceleración. La aceleración es la misma porque los dos cuerpos se mueven al mismo tiempo, por lo tanto, la aceleración A es la misma, ¿está bien? A es la misma para los dos cuerpos, ¿está bien? Entonces, ¿quién es la suma de fuerzas en X? Bueno, a mí me quedó como suma de fuerzas en X menos el peso en X más la tensión. 1 va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Acá sería el peso X1 del cuerpo 1 y acá sería el peso X2 del cuerpo 2, ¿no? Porque vamos a convenir que son dos masas diferentes acá, ¿no? Por lo tanto, llegamos hasta acá, donde otra vez
lo único que puedo plantear es la ecuación y acá tampoco puedo resolver nada porque ¿qué dos cosas no conocemos? En ninguna de las dos ecuaciones conozco cuánto vale t y cuánto vale la aceleración. Acá tampoco conozco cuánto vale t y cuánto vale la aceleración. Entonces, ¿qué se puede hacer ahora? Hemos llegado a un planteo donde nos quedan dos ecuaciones que tienen dos incógnitas y ahí no se puede resolver absolutamente nada. Pero ustedes deben haber aprendido algún método para resolver esto, ¿se acuerdan? Por favor, díganme que alguien se acuerda. El de igualación. Sí. A ver. No me importa cuál sea, pero ustedes deben conocer algún método, Sí. ¿no? Deben conocer algún método para resolver esto. Bueno, elijan el que más bronca le tengan y usen el método que ustedes quieran. Usted comprenderán que el problema desde el punto de vista físico se acabó acá. Cuando llegamos acá, hicimos el planteo de las ecuaciones y no lo podemos resolver porque hay un problema matemático que nos va a llevar un ratito. A ver, de acá en adelante el problema es plantear matemáticamente algo que sirva, que puede ser igualación, sustitución o lo que ustedes quieran, pero yo quiero que ustedes vean hasta dónde sería el problema desde el punto de vista físico, que se acabó acá. El problema desde el punto de vista de la física se acabó acá, no hay más nada que hacer acá. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Bueno, empleando un procedimiento matemático que ustedes quieran, igualación, sustitución o como ustedes quieran llamarlo, pueden despejar de acá y reemplazar en la otra, pueden igualar hasta que encuentran una de las dos incógnitas y después inmediatamente se encuentra la otra. Pero ustedes van a ver que todos los problemas que hagamos van a atravesar por una cuestión como esta. Siempre primero el diagrama de cuerpo libre para sacar las fuerzas, porque si no tengo las fuerzas, no puedo hacer ninguna sumatoria de nada. Entonces, lo primero que tengo que individualizar son, bueno, ¿qué fuerzas actúan ahí? ¿Cuáles son las fuerzas que me quedaron? Ahora aparecieron estas, dentro de poco va a aparecer otra fuerza más, que es la de rozamiento, que vamos a tener que contemplarla acá. ¿Está bien? Entonces, planteo es exactamente igual, va a aparecer una o dos fuerzas más que habrá que sumarlas en la dirección que tiene y se acabó. Pero siempre, primero acuérdense el diagrama del cuerpo libre, porque me permite ver bien el problema, me permite ver quiénes son las fuerzas que tengo que sumar. Podré sumar las fuerzas que estén en la misma dirección, no las puedo confundir con las que están en el otro eje. Eso solamente me queda claro cuando el diagrama está bien hecho. Yo les diría que el secreto de todos estos ejercicios es que uno haga el diagrama bien. Cuando está el diagrama bien hecho, plantean las ecuaciones y después se acabó la historia inmediatamente. Díganme si me entendieron hasta acá lo de hoy. Sí, profe. ¿Seguro? ¿El resto qué dice por ahí? El resto me mandará un mensaje diciendo no te queremos más o algo por el estilo, pero bueno, acá me dicen que sí. Bueno, ahora ese problema lo que queda que ustedes lo pueden resolver, como si hay otros que aparecen por ahí. Los problemas de cantidad de movimiento, el que lo sepa hacer, hágalo, pero me falta explicarles el teorema y después la semana que viene vamos a trabajar vamos a analizar el teorema de la cantidad de movimiento primero y después vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, para no cansarlos hoy, lo dejamos para la semana que viene. Antes de cortar, vamos, ya que tenemos unos cuantos acá, vamos a hacer algunas aclaraciones de los trabajos de laboratorio, de los que pasaron y de los que vienen, para que no haya ninguna duda, porque veo que hay una mezcla de cosas que al final termina ustedes enredándose y sin entender lo que hay que hacer, y me parece que bueno, que le hemos puesto un trabajo completo como para que lo tengan de guía, pero vemos que hay chicos que no pueden avanzar porque se enredan en una cosa que nos parece que no es muy, muy complicada. A ver, siempre en esta experiencia que hicimos y en las que van a venir, vamos a tener uno o dos objetivos. ¿Cuál es el fundamento de los objetivos? Bueno, en primer lugar, saber lo que vamos a hacer. Ahora, saber nosotros, más adelante como docente, saber qué le queremos hacer a nuestros alumnos, eso no lo tenemos que perder de vista. No vamos a ir al laboratorio por ir al laboratorio, vamos a ir al laboratorio en búsqueda de algo. El algo son los objetivos, que es lo que nosotros nos proponemos en esto. Lo mismo van a tener que hacer ustedes el día que salgan del profesorado.
con el profesorado que se lleven, con el que usted quiera. Entonces siempre van a aparecer los objetivos. Los objetivos son importantísimos porque al final con las conclusiones es donde cierra el trabajo, que ahí es donde vemos algunas dificultades. Las conclusiones que veo que ponen algunos chicos parece que no tuvieran mucho que ver con lo que hicimos durante todo el desarrollo, o por lo menos pudieran estar un poco más claros las conclusiones con los objetivos. Entonces el cuento comienza con los objetivos, tiene un desarrollo y tiene un final que es donde el cuento va a tener que cerrar, si no, no hay cuento que valga. Entonces, los objetivos son dos cosas que son importantes. El esquema donde se hace la experiencia, siempre acostumbran a hacer un esquema para explicar, porque ustedes algún día van a tener que explicar algo de esto. Un esquema, un dibujo de cómo es la situación, siempre conviene hacer. El marco teórico tiene mucho que ver con los objetivos y tiene que ver con lo que se va a desarrollar después. Porque después aparecen cosas en el marco teórico que faltan explicar o que no están en los objetivos. El marco teórico es algo que nosotros queremos que ustedes... En el marco teórico está la teoría de lo que van a hacer, cosa que es muy importante. Y me parece que a algunos chicos le dan poca importancia al marco teórico, porque es ahí donde voy a ver si las conclusiones tienen que ver con lo que me propuse y con la teoría. Por eso es importante. No hace falta que sea muy largo, pero hace falta que sea bien entendido el marco teórico. Después viene, bueno, el cálculo de las cantidades, ahí tienen que revisar algunas cantidades. Me parece que hay cuentas mal hechas. Hay chicos que han hecho, si uno leyó el marco teórico bien, habrá visto que la constante sale del peso dividido el alargamiento, y no al revés, no la cuenta al revés. La cuenta al revés no me da la constante. ¿Se dan cuenta? Por eso que a veces nos parece que el marco teórico como que lo escriben y por ahí muchos no le dan importancia, pero ahí me voy a dar cuenta si hice bien la cuenta. Por ejemplo, en el marco teórico dice que el alargamiento es proporcional al peso. Por lo tanto, el peso dividido el alargamiento es la constante, como hicimos hace un rato algo acá, ¿no? La gráfica, por lo general, a ver, hay chicos que han hecho puntos solamente. La gráfica es una recta, no son puntos aislados. La gráfica es una sucesión de puntos. Entonces, la gráfica tiene que ser una recta. Siempre que hagan una gráfica, escríbanle debajo algo muy breve que representa la pendiente de esa gráfica, porque en esta gráfica la pendiente tiene un significado, en otro trabajo tiene otro significado, entonces es hora de diferenciarlo. Habrá que poner, me dicen que no me ven, ahí yo me veo acá, no sé si se corta, habrá que poner en las gráficas una leyenda. A ver, voy a ver si... Esperen un ahí lo veo, segundito. ahí lo veo. Ay, no. Bueno. No importa, lo escucho. Siempre que uno hace una gráfica, siempre que uno hace una gráfica, tiene que ponerle una leyendita breve de un renglón abajo que diga, bueno, la recta, en este caso la pendiente representa, bueno, en este caso la pendiente representa la constante del resorte, o sea, la relación de proporcionalidad, porque lo que falta explicar es la palabra proporcionalidad. Ya estamos utilizando un lenguaje más específico, donde uno, en vez de decir que el resorte, si uno dice que el alargamiento es proporcional al peso que le ponemos, ya está, alcanza y sobra, y con eso hemos aplicado el primer objetivo. Entonces uno ahorra un montón de palabras si uno expresa correctamente la terminología adecuada que tenemos que ir utilizando de esa interpretación de la gráfica como una recta. Si es una recta, me está diciendo que esas magnitudes son directamente proporcionales. Por lo tanto, el primer objetivo leyendo la gráfica se tendría que aclarar. Uno podría decir, bueno, la gráfica indica, la recta de la gráfica indica la proporcionalidad directa que hay entre el peso y el alargamiento. Y ya está. Por eso se acabó la explicación del primer objetivo. El segundo objetivo, chicos, si hemos aprendido errores y hemos trabajado con errores, lo correcto es que uno exprese cuál es la constante, porque nos están preguntando cuál es el valor numérico de la constante. No alcanza con que ustedes digan que la constante es K más menos delta K. No, nos están preguntando cuál es la constante.
¿Cuál es la constante? Bueno, voy a mirar las cuentas que hice, voy a elegir la que tiene el menor error, que la vamos a aceptar como la mejor, y voy a escribir, la constante vale, no sé, 20 más menos 0,5 y tiene un error del 8% o lo que sea. Esa es la forma que tiene que estar expresada la constante, porque para eso dijimos, no hay más cantidades exactas, todas las cantidades van a tener que estar acompañadas con su error. Y por último, chicos, pongan bibliografía. Si no ponen bibliografía es porque no consultaron nada. Y es lo que nosotros queremos que hagan, para que tengan una idea mejor de lo que hacen. Díganme si quedó claro para los trabajos que vienen. Ustedes van a ver que los trabajos que vienen siempre vamos a evaluar dos cosas, vamos a hacer una gráfica de dos cosas y vamos a encontrar relaciones entre dos cosas. Por lo tanto, ustedes van a ver que el mecanismo que usaron acá va a ser casi el mismo en muchas experiencias. Le vamos a alcanzar ahora una experiencia de esto, de la segunda ley de Newton, donde van a aparecer fuerzas y aceleraciones en lugar de peso y alargamiento. Y van a tener que hacer un tratamiento bastante similar a este. ¿Estamos de acuerdo? Parece que estamos de acuerdo. Damari, por favor, decime si nos pusimos de acuerdo. Sí, yo tengo que arreglar Muy bien, el ahora tema sí. de peso y alargamiento y se lo envío. Bueno, ustedes arreglenlo. La idea es que los trabajos estén bien hechos, no que estén hechos así nomás, chicos. Por eso se lo devolvemos para que lo arreglen. Queremos que esté bien. No lo hacemos Profe, porque somos jorobados y somos cargosos. Te escucho. profe, una preguntita, porque a mí me hizo Dale, te una escucho. corrección, a mí me hizo una corrección con respecto que no entendí a la imagen, Sí. a la imagen que había que poner, uy, que no lo tengo encima, a la imagen que había que poner sobre el peso y yo había puesto el peso, el alargamiento y copie de los apuntes que usted había subido, el esquema. Y no, me dijo que no era ese, pero la verdad Sí, no sé cuál era. Estoy perdidísima en ese tema. no. Escuchá. Sí. La imagen, a ver, cuando uno pone los elementos que se usan y hace la descripción de la experiencia, ahí todo se pone, se hace un dibujito que acompaña cómo se coloca el resorte, qué es lo que se mide, qué es lo que marcamos. Hice ese dibujito simple, ese otro que uno quiere hacer, y si no, buscan otro, por ahí lo cortan y lo pegan, que represente el dibujito que aparece, más o menos explique un dibujito que explique más o menos la situación, nada más que eso. No sé si le puse eso la imagen que faltaba. Claro, no lo ¿Está había bien? entendido. Ah, ahora lo entendí. Claro, yo Bueno, en la descripción de la experiencia dijo que me faltaba el dibujo. por eso, faltaría esa imagen, eso porque usted, a ver, usted no se tiene que olvidar, yo no sé si van a ser profesores de física o no. La cosa que este material que ustedes hacen, para que va a enseñar física en algún momento, la idea es que le quede como material de apoyo, Claro. de elaboración el día de mañana. Entonces, una cosa que tienen que hacerle entender a ustedes, a un chico, o ustedes mismos, recordar cómo se armaba el aparato para hacer una experiencia. Por ejemplo, en este que te vamos a mandar ahora, a lo mejor te pedimos que busques en algún lado una imagen de un, de un carrito que lo empuja a una fuerza. Si encuentro uno, yo se los mando, no hay ningún problema. Pero si no, debería buscar una imagen de un carrito que lo empuja a una fuerza para que se acelere, como para que alguien tenga una idea de cómo sería la situación. Yo, si encuentro, les pongo mando. A veces los dibujos que encuentro son medio engorrosos, no me gustan. Y bueno, por lo general nosotros le ponemos el dibujito siempre, ¿está? ¿De acuerdo? Sí, ahora lo entendí. No entendía la corrección, entonces quería sacarme la duda para volvérselo a enviar. Gracias. Para que esté completito. Bueno, Claro. chicos, si no hay ninguna consulta, los dejo tranquilos. Acuérdense
el miércoles de conectarse a horario. Miren que el miércoles, cuando comienza la clase, van a tener la evaluación. La evaluación tiene un cierto tiempo para que la respondan. Le va a llegar ahora, dentro de un rato, en estos ratos, le va a llegar una evaluación que es solamente una evaluación media simbólica, que solamente tiene el efecto de ver cómo funciona la comunicación. Esta, si no la responden hoy, la responden a la noche o mañana, es lo mismo. Pero recuerden que el día de la evaluación van a tener un tiempo que empezará, la clase empieza a las 2, supongamos que aparezca 2:05 y van a tener hasta 2:30, una cosa por el estilo, va a ser una cosa muy, muy rápida, y ahí sí tienen un tiempo para responderla. ¿Sí? Esta que le mandamos ahora, esta evaluación simbólica para ver cómo funciona, no importa si no la contestan hoy, pero la que viene, la verdadera, tienen que responderla dentro del límite de tiempo que tienen, no se olviden, ¿eh? Así que entren a horario la semana que viene. ¿Estamos de Perdón, acuerdo? profe, una última pregunta y no molesto más. Sí. Dale, Con no molesta. Dale. Con respecto a la evaluación simbólica que va a subir ahora, ¿por qué medio se lo mandamos? O sea, por mensajería Sí. interna, ¿por qué medio? Porque yo soy cero tecnología. No, van a recibir un Classroom, porque toda la evaluación va a ser por el Classroom. Entonces, respondelo por el Classroom, porque por ahí vamos a canalizar todo lo que sea evaluación. Buenísimo. Después que tengamos, escuchá, cuando finalice la evaluación, ustedes van a seguir conmigo la clase, vamos a seguir viendo lo de cantidad de movimiento. Al final de la clase, si todo marcha bien, al final de la clase ustedes tienen ya el resultado para que sepan. ¿Está bien? Los resultados lo vamos a guardar nosotros. En el aula virtual va a aparecer que se tomó una evaluación, no van a aparecer los resultados porque nos parece una cosa de resguardar privacidad de los resultados de las evaluaciones. Por lo tanto, los resultados los vamos a guardar nosotros. Vamos a poner en el aula que hubo una evaluación y que los resultados quedan a disposición de la persona que lo quiere ver, nos tiene que pedir a nosotros los resultados, que cuando mucho, si lo quiere ver la jefa de área o la directora, cualquier autoridad que quiera ver los resultados, nosotros se los vamos a mostrar, por supuesto. Pero lo vamos a guardar nosotros como una cosa reservada. Los resultados ustedes lo van a conocer individualmente, nadie va a conocer el resultado de otro, y eso lo queremos guardar como privacidad. Si las autoridades del instituto quieren ver la evaluación, se la mostramos, pero la vamos a tener guardada nosotros. No sé si está claro. Acá me dice, a ver qué me decía, me dice, es un cuestionario de Google, lo terminan, ponen sus datos y lo envían, me dice Lizzy. Sí, es un cuestionario de Google, lo terminan, responden lo que está ahí y lo mandan. En lo posible, mándenlo hoy, así ya lo vamos viendo a ver, porque lo que queremos, lo que buscamos en el fondo es ver si alguien tiene inconveniente con el envío de esto hacia nosotros. ¿Me entienden? Por eso que lo que buscamos es este ensayo antes para ver si todo funciona bien. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, los dejo tranquilos, nos estamos viendo la semana que viene y cualquier consulta la vamos a hacer ahora. Espero que hayamos quedado en claro con lo del grupo, y que haya quedado claro y que realmente sirva, porque, bueno, les pido disculpas porque yo pensé que el grupo ya lo habíamos armado, así que bueno, ya a partir de ahora funciona. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Lizzy, ¿me escuchás? ¿O alguien de los chicos me escucha?